Mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Aquí estamos de nuevo, un nuevo episodio de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Todos los días jueves a las 18 horas de la República Argentina tenemos este espacio donde charlamos, donde hablamos de conciencia de Krishna, del Bhakti Yoga y de muchísimas otras cosas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakha Das y el día de hoy estamos cerrando una trilogía temática. Hoy estamos nuevamente con el tema de la mujer y conciencia de Krishna, con lo cual estoy con dos invitadas muy especiales. Las presento, Damayanti, Janaki, mis reverencias a Krishna Santas. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Muchas gracias. Hare Krishna, muy felices de estar aquí, Arjuna. Bueno, muchísimas gracias por sumarse, hacerse un tiempito para estar con Hare Krishna Mar del Plata y participar de Bhakti 360. Quiero, antes que nada, felicitarlas también por todo el servicio, todo el trabajo que están haciendo con respecto a la mujer en conciencia de Krishna. Yo sé de las actividades y los programas que tienen, pero bueno, para presentarse y que el público también sepa, cuéntenme un poquito, ambas dos, hagan mini presentaciones como para que la gente del otro lado sepa qué vinculación tienen ustedes específico con el tema del día de hoy. Damayanti, ¿quiere arrancar usted? Muy bien, sí, con gusto. Bueno, yo soy Damayanti y estoy aquí representando a un colectivo, a un grupo que se llama Sadvi Sangha, que lo conforman varias mujeres de la comunidad Vaishnava, de América Latina y de habla hispana, o sea que también incluimos a España. Y es un grupo que comenzó, ahora hará casi 2 años, en julio de 2020, cuando organizamos el primer retiro de Vaishnavis internacional para mujeres. Y en este caso fue virtual debido a toda la pandemia y fue muy afortunado porque nos permitió que todas nos reuniéramos en un espacio virtual sin necesidad de viajar ni nada. Fue fantástico y ese fue el arranque de Sadvi Sangha. Muy bien. ¿Y usted está en España o por lo menos es española? Soy de España, pero en este momento vivo en Estados Unidos, en Texas. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por su presentación. Janaki, ¿usted nos quiere contar un poco sobre usted? Bueno, yo vivo en Colombia, soy de Colombia y me vinculé con Sadvi Sangha a través de un comunicado, un titular, en donde buscaban mujeres o alguien que pudiera ayudar con el proceso de traducir y revisar las traducciones, especialmente del libro de las voces de las mujeres emergenismo. Entonces, pues escribí y allí me empecé, como decimos aquí, a enrolar con este tema y pues hasta la fecha aquí seguimos. Muy bien. Pues sabemos en ISKCON que si uno se ofrece para un servicio, te agarran enseguida. Así que me imagino que ni bien escribió, enseguida le respondieron, estoy seguro. Sí, claro. Y de allí pues han surgido otros libros más cortos, textos, manuales, artículos. Bueno, de esas cosas me gustaría charlar con ustedes. Vamos a empezar por el lado de Sadvi Sangha, de este colectivo que han formado. Contaban recién que, bueno, surgió ahí en digamos, contexto de pandemia, con actividades al comienzo, pero antes del primer congreso y demás, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo es que se empezaron a juntar y a relacionar para que Sadvi Sangha sea una realidad? ¿Cómo nació todo? Pues justo unos meses antes había un evento que se estaba organizando solo para el habla inglesa que también se llamaba Sadvi Sangha y se invitaron, creo que duró una semana, y se invitaron únicamente a discípulas de Prabhupada a presentar diversos temas. Y yo escuché cada una de las conferencias, creo que eran 10 en total, y contaban con la presencia pues de Malati, Vishaka, Dinatarini, Ramboru, Rukmini, una serie de discípulas, ¿no? De pioneras, mujeres en nuestro movimiento. Y para mí, yo casi no conocía ninguna y escucharlas fue transformador. Y entonces, cuando acabo dije, uy, qué pena que las que no entendían inglés se estén perdiendo de esto, ¿no? Y eso fue un poco como lo que inspiró a crear Sadvi Sangha en español, un espacio donde
funcionara como un puente entre las nuevas generaciones y la generación pionera de Vaishnavas, mujeres, y que pudiéramos de alguna manera, con la ayuda de traductoras, Claro. conectar con ellas, ¿no? Y fue así como nos inspiramos y creamos un equipo y sucedió. Qué bueno. Y este Sadvi Sangha en español, bueno, tiene su vínculo con el Sadvi Sangha, digamos, en inglés, o este primer grupo que se había creado. ¿Es esa interconexión se mantiene o ya Sadvi Sangha en español, digamos, corre por cuenta propia? Ya se independizó Muy bien, muy bien. porque, o sea, las devotas que organizaron el evento en inglés fueron muy amables y lo que hicieron fue como darnos consejos sobre organizar las conferencias en inglés, darnos el contacto de las discípulas de Prabhupada, nos dieron como una base de datos con nombres, maneras de contactarlas, etcétera, y a medida que a veces surgían algunos imprevistos, pues ellas también nos iban aconsejando, pero ahora ya estamos, cada grupo funciona un poco a su manera, aunque unidas por la misma temática. Qué bueno, qué bueno. Digamos, el puntapié inicial o el primer gran programa público fue el congreso que generaron. Eso fue como, digamos, la presentación. Exacto, sí, que ocurrió en julio de 2020 con 4 oradoras, Brajalila, que ya es discípula de Bhaktitirtha Swami, pero es una de las primerísimas, Claro, rozando casi, o sea, se inició en el 78, así que también claro. muy pionera. Ramboru Prabhu, y Krishna Nandini, quien infelizmente ya abandonó este cuerpo, el mundo, y entonces fue muy dulce poder llegar Claro. a tiempo para tener un evento con ella, una charla con ella en la que nos compartió, Tu cantó, experiencia. sonrió. Claro. Sí, sí, fue mágico. Y después, una semana antes de abandonar el cuerpo y así, volvimos a hacer un Zoom y todos hicimos kirtan para ella, nos despedimos. Entonces fue mágico porque conocerla y despedirnos de ella, ¿no? Qué bueno, increíble. Sí. Y Madre Janaki, le pregunta a usted, bueno, estuvo el congreso, está este trabajo de traducción del libro y demás, ¿qué otras actividades o qué otros encuentros, qué otras cosas suceden dentro de este colectivo de Sadvi Sangha? Bueno, pues en realidad Sabdi Sangha es un equipo muy grande, ¿no? Yo llegué un poquito después, pues de que ya habían iniciado todas estas charlas, conferencias, retiros, y no solo lo que ha surgido en Sabdi Sangha, pues ha tenido relevancia, sino lo que a partir de allí ha surgido, ¿no? Las iniciativas que pues cada devota en su propia región ha ido desarrollando. Claro. Entonces, pues yo llegué un poquito tarde, Llegó en el pero momento de que le tocaba, el momento sí, justo que le sí, correspondía. como un relevo, como un relevo. Pero pues a partir de Sapisanga lo que yo conozco que se ha desarrollado pues son iniciativas de devotas en Argentina, en México, con mezclas de varios países también, ¿no? Grupos de escucha, prácticas de escucha, de cuidado entre devotos. Digamos que se ha formado como una comunidad virtual por ahora, pues las que coinciden estar en el mismo país son muy afortunadas. Las que no, pues lo hacemos a través de Zoom, pero por ejemplo, a través de los cursos y talleres que se desarrollan en Karuna Care Education, por ejemplo, todo esto nos ha permitido relacionarnos a través de Sabdi Sangha en español, no solo con las discípulas de Prabhupada que nos inspiran totalmente, sino con devotas pues que por ejemplo no conocíamos, como Damayanti, bueno, y otras tantas que están en otros países y que de verdad la conexión se ha dado. Entonces, no, aunque llegué después, yo siento que todo lo que se ha desarrollado en Sabdi Sangha nos ha permitido relacionarnos de una manera muy empática, acompañarnos, escucharnos y saber que hay alguien allí, ¿no? Que siempre hay alguien más para escucharnos y acompañarnos, y eso ha transformado muchísimo la vida de muchas mujeres devotas. Qué bueno, qué bueno. Hablando de mujeres devotas, ¿cómo es la situación, por lo menos dentro de los países o de los yatras que ustedes habitan? ¿Cómo es la situación o el estado
de la mujer en ISKCON o en la mujer en vida espiritual, digamos en Colombia, en Estados Unidos, en los lugares o las regiones que ustedes viven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Janaki, ¿quieres empezar tú? Bueno, pues en Colombia han surgido, digamos, situaciones un poco adversas, ¿no? No solo por las mujeres en sí, sino por la separación que hay del movimiento en el país, ¿no? Muchos devotos saben que hay como un grupo aparte que ha, digamos, afectado mucho la vida de muchas mujeres y que han acudido, algunas de ellas, pues a ISKCON, ¿no? En busca precisamente de ese acompañamiento y de la escucha. Actualmente, esa separación, digamos, que ha fragmentado un poco la comunidad. En cierto modo, en otro modo la ha unido, ¿no? Y esto, perdón que la interrumpa, pero ¿esto es a nivel Colombia o sí. es de Suyatra o a nivel país? Eso es a nivel del país, de hecho de Latinoamérica, porque pues este grupo tiene presencia en varios países. Lo que yo sé de Colombia, sí. Perdón, no había entendido, perdón. Sí, esto ha fragmentado un poco por muchos años, no es reciente, muchos años, ha fragmentado un poco la comunidad. Sin embargo, lo que es ISKCON, pues se ha mantenido y ha acogido a algunas pues, de estas mujeres. En algunas partes sigue siendo muy tradicional, en otros yatras, en otros templos se ha abierto un poco más la participación de las mujeres, se les ha dado oportunidad de dar clases, de dirigir kirtans, ¿sí? De liderar los harinam. Han invitado, por ejemplo, el templo de Bogotá se ha invitado a muchas discípulas de Prabhupada, que eso es algo que yo no conocía sino a Malati y a Yamuna, ¿sí? Porque las escuchábamos todos los días, pero en realidad no las conocíamos, nunca habíamos escuchado hablar de ellas, ni siquiera sabíamos que existían, que obviamente que sí existían, pero nunca habíamos escuchado hablar de ellas. Entonces, digamos que también a partir de la virtualidad se unieron y se abrieron otros canales. Y por ejemplo en el templo de Bogotá, recurrentemente, la semana pasada, invitaron a una devota y luego, aunque no son solo discípulas de Prabhupada, después invitaron también a otra más joven, pero se le da ese espacio para las clases del Bhagavatam, ¿no? Muy bien. Sí, muy bueno. Eso es algo que permite conectar de otra forma, ¿no? Especialmente a las mujeres. Tal cual. Muy bueno, gracias, Santa. Y Maite, usted ahí en Estados Unidos, ¿cómo está la situación de la mujer en conciencia de Krishna? Bueno, yo tengo la gran suerte de vivir en el país donde más discípulas de Prabhupada existen, sobre todo pues si hablamos de comunidades de Alachua, en Florida, o toda la zona de Nueva York, Filadelfia, y he tenido oportunidades de incluso conocer en persona algunas de ellas, y la situación aquí yo veo que en general hay un cambio de, digamos, de pasar del silencio a hablar, ¿no? Por décadas... Visibilizarse. Exacto, de visibilizarse, primero de que están dando más y más clases hablando en público, porque también ya han pasado de la fase de su vida de criar hijos y ¿no? Están más disponibles, pero sí es algo que además ellas nos animan todo el tiempo, ¿no? Como a comunicarnos y conectarnos unas a otras, a avisarnos de si existe algún peligro hacia la mujer en las comunidades, que nos avisemos. Y también estamos recibiendo de ellas a través de varios libros mucha información que nos ayuda a entender el pasado e intentar evitar los mismos errores en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces su presencia aquí en Estados Unidos, todavía hay muchos templos en los que no, por ejemplo en mi ciudad prácticamente no las invitan a las clases. Yo he insistido una y otra vez, pero como yo creo que va a ser un proceso largo. Porque como no había la costumbre, no se las conoce, no saben quiénes son, ¿no? Han permanecido siempre como manteniendo familias, comunidades, el pujari, las cocinas, entonces es un proceso largo.
Claro, que entiendo. Y usted que ha tenido este contacto directo con estas grandes devotas, pioneras de conciencia de Krishna, discípulas de Srila Prabhupada, ¿qué nos puede contar un poquito de ellas? ¿Qué néctar se extrae de esa asociación? Pues la última vez vi a Pranada Prabhu y para mí es alguien que siempre me transmite esta idea de que pase lo que pase, porque el mundo es duro y o sea, el dolor y los traumas van a seguir ocurriendo tanto dentro como fuera, ¿no?, de nuestras comunidades, pero que pase lo que pase, hagamos todo lo posible por proteger nuestro bhakti, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza que me ha servido muchísimo porque es tan fácil pasarse a un lado de amargura, ¿no? Claro. Y de crítica. Frustración. De frustración, porque es frustrante, ¿no? A veces, pero hay una línea muy fina en la que podemos irnos hacia el otro lado y que nuestra planta del bhakti se marchite, ¿no? Entonces, por eso, conectar unas con otras puede ayudarnos a sobrevivir y a sentir el apoyo necesario para superar, ¿no? Pero es siempre esa enseñanza suya que se me ha quedado clavada, que es proteger nuestro bhakti, sobre todo porque si leen su testimonio en el libro, que está traducido ya y en la página web de sadvisanga.com, su testimonio, o sea, lo que ha vivido esta mujer no tiene nombre, ¿no? Y lo que ha visto a otras vivir. Y aún así, ella sigue inspirada, acaba de lanzar 2 libros, uno se llama Amor Sabio y el otro Bhakti Shakti, en español los dos, o sea, ha sobrevivido, su Bhakti floreció y lo comparte con todas. Entonces, para mí es un ejemplo de resiliencia, de generosidad y de devoción y entrega realmente. Tal cual, sí, tal cual. Determinación espiritual, ¿no? Increíble. Sí. Y ya que hablamos de esto de los libros, cuénteme un poquito de este trabajo que están haciendo. Bueno, Janaki, usted se sumó específicamente para ayudar con la traducción. Cuénteme de la voz de las mujeres emerge en ISKCON y bueno, y todos los trabajos y todo lo que han empezado a traducir, todo este material súper rico que por ahí no lo teníamos en castellano y que lo estamos logrando tener gracias a ustedes. Sí, bueno, primero compartir e invitarlos, ¿no? A todos y a todas para que lean el libro. Ya hay unos capítulos súper revisados, casi que perfectos, podría decir, en la página de Sadvisanga. También se puede escuchar en YouTube y en Spotify, ¿cierto? Sí, también. Hay varios capítulos ya con eso ya podemos tener un abrebocas de qué se trata el libro. Pues La voz de las mujeres emerge en ISKCON, compila la historia de más o menos 30 años. Son más o menos 30 devotas las que escriben. Hay uno que otro devoto que también participa, digamos, con uno de los artículos. Y pues este libro es la compilación de varios artículos o varios escritos a los que Pranada Prabhu tenía acceso. En una ocasión, en una de las conferencias, en los 90, cuando estaban como desarrollando todo este tema del ministerio Vaishnavi, después de una conferencia, varias de sus hermanas espirituales la invitaron para que pues eso no se perdiera y ella decidió pues con ayuda de su Dharma, Prabhu, compilar este libro. Entonces, La voz de las mujeres emerge en ISKCON es un libro que nadie debería perderse leer. Realmente cuenta la historia del movimiento desde la visión femenina, de cómo ellas afrontaron las dificultades que vivieron, de cómo fueron señaladas, especialmente Pranada Prabhu, que pues en su época fue incluso tildada de feminista, de querer acabar con el movimiento de Prabhupada, porque estaba defendiendo y acogiendo a muchas de sus hermanas que estaban viviendo realmente situaciones muy, muy dolorosas. Claro. Entonces, como ellas muy bien lo explican, este libro no trata de disolver la sociedad para la conciencia de Krishna, no es un libro que promueve el feminismo, no es un libro que va en contra de la visión de sus hermanos espirituales, pues de los devotos, no trata de confrontarnos contra ellos, sino todo lo contrario, los invita y nos invita a todos para que no cometamos los mismos errores del pasado, para que conozcamos la historia de lo que pasó, de cómo pasó, de cómo Prabhupada incluso alcanzó a
a dar opiniones acerca de situaciones específicas y de cómo él las trataba realmente, ¿no? Entonces, pues yo no quiero revelar muchos detalles porque Que lo está lean, la que vayan y lo invitación, lean, sí, claro. está la invitación a leer el libro, pero es muy importante porque ellas manifiestan que durante muchísimos años se mantuvieron al margen, digamos, de muchas situaciones de violencia y de malos tratos, pero que incluso superar esos condicionamientos que ellas mismas se ponían, negando su feminidad, o sea, Claro. queriendo parecerse un poco a los hombres, no lográndolo, frustrándose. Entonces, realmente son unas enseñanzas reveladoras y que muchos podrían decir, bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de los problemas del pasado? Esos ya hay que dejarlo atrás, ¿no? Pero la realidad es que son las mismas situaciones que vivimos hoy en día. Las Claro. mujeres siguen siendo maltratadas por sus esposos de diferentes formas, con violencia física, sexual, violencia intrafamiliar. Las devotas siguen siendo abusadas. Y lo más importante de esto es que ellas no lo han manifestado en muchas ocasiones y en el libro se refleja muy bien, es no mantener el silencio. Que si de algo hemos aprendido es que esto no se puede quedar encubierto porque por lo general todo el maltrato que reciben las mujeres también se ven reflejado en los hijos, para las que tienen hijos, ¿no? Entonces es un problema que afecta a toda la familia y por Lógico. ende toda la comunidad. Otra cosa muy importante que resalta el libro, pues de manera general en todos los artículos, es que siempre podemos buscar la compañía de otra persona que nos apoye, de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos pues esas cualidades, esas tendencias femeninas a ser más compasivas, a cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, por ende de toda nuestra comunidad. Entonces siempre Sí. podemos acudir a alguien que nos escuche, que no nos juzgue, y también qué bonito sería que no fueran solo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Los devotos también pueden ayudar a proteger a las mujeres, no solo de su Deberían hacerlo, familia, ¿no? ¿sí? No solo de la Claro. familia, sino también de la comunidad. Eso es muy, muy importante y es uno de los tópicos que me parecen más relevantes en el libro. Muy Por bien, último, bueno. pues para no contar muchos detalles, No lo que me expoliemos, no aparece... expoliemos las partes importantes, así la gente va a Sí, buscarlo. sí. Lo que me parece más importante es que ellas nos enseñan cómo Prabhupada las trató con amor, cómo siempre las motivó, las incentivó para realizar todo tipo de servicios, siempre resaltó todas sus cualidades, aun cuando ellas creían que estaban cometiendo ofensas contra él, él siempre resaltaba como todo Claro. lo positivo que ellas tenían. Nunca, nunca se sintieron juzgadas y eso les permitió, digamos, ese servicio y ese amor hacia él fue lo que les permitió mantenerse protegidas en su corazón y como decía Damayanti, pues proteger su bhakti, ¿no? No me imagino la situación de esas mujeres pioneras en denunciar todo lo que estaba pasando, en unirse, digamos, en Claro. comunidades, en formar el ministerio Vaishnavi. Sí, porque tuvieron que luchar contra muchas dificultades, especialmente pues además porque venían de sus hermanos espirituales. Entonces, ir en contra de la corriente un poco fue bastante difícil, Difícil. pero gracias a ese esfuerzo, hoy y en el futuro las generaciones que vienen pues van a tener la oportunidad de conocer cómo ocurrieron las cosas y qué se puede hacer, qué es lo más correcto y pues lo más significativo, ¿no? Para Está que, bueno. pues porque esto no va a dejar de pasar, como decía Mayanti, el mundo es duro y cruel y estas cosas van a seguir sucediendo, no quiere decir que se va a detener, pero lo que sí podemos hacer es proteger y cuidar nuestro corazón y ayudar a proteger al de las otras pues mujeres y a los hombres también les pasa, sí, también se ven abusos hacia los hombres, entonces cómo podemos ayudar a cuidarnos entre todos. Claro, tal cual. Sí, sí, y resaltar esto de que como documento histórico es completamente necesario, ¿no? No perder este pasado, preservarlo, transmitírselo a las generaciones del futuro y que quede como un registro de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y que todos podamos como acceder. Me parece increíble el trabajo que están haciendo. Este libro, en su formato, contexto original, digo, ¿cuándo se escribió, cuándo se publicó?
¿Cuánto les falta a ustedes todavía seguir trabajándolo? No sé bien la cuestión, digamos, técnica del servicio que están haciendo. No sé, Damayanti, no sé, quien tenga más información, adelante. El libro en inglés surgió el año pasado porque Pranada Prabhu ya tenía todo compilado, pero no lo había como lanzado ni nada. Y tuvo Claro. un problema de salud tan grave que dijo, wow, si me muero, todo este material No no... hay libro. Claro, entonces lo compiló y lanzó el libro el año pasado. O sea No, que estamos leyendo algo muy reciente. O sea, estamos leyendo, claro, está buenísimo. muy Buenísimo. reciente y es muy completo, es muy extenso. Cuenta con, ¿qué, Janaki? 40 capítulos o así, más o menos, ¿verdad? Sí, son 298 páginas. Sí, Sueña, Janaki sueña con esas 248 páginas. Ya llevamos más de la mitad. Vamos, bien, perfecto. Sí, y bueno, quisimos hacerlo también en audiolibro y justamente, bueno, tu compatriota Kamala Manjari, que sabemos que es locutora Claro. profesional, es la que está grabando el audiolibro. Bien. Tenemos a Madhuria Kriti, quien es productora de sonido y audiovisual, que se encarga de producir todo y ya lo subimos a las redes. Pero el libro en inglés salió el año pasado y el español quisiéramos acabarlo este año a más tardar y tenemos el gran sueño de poder publicarlo físicamente también. Pero está disponible gratis en la página web, como digo, sadhvisanga.com. Y Bien. se puede ir leyendo a medida que va saliendo. O sea que hay el proyecto a futuro no solo terminarlo, publicarlo online, sino también en algún momento poder tener el físico, ¿no? El libro con páginas, con papel. Claro, sí, cosa de que sí, llegue a todas las personas, lo puedan tener siempre, porque algo que nos dicen las discípulas de Prabhupada siempre es que nos volvamos expertos en estos temas. Y así cuando hay alguna confusión o un mal uso de las escrituras, podemos ir y buscar y decir, no, mira, aquí tenemos apoyo filosófico de que es así. Y hablemos un poquito de esto, ¿no? Porque en inglés está este concepto de lo que se llama misconceptions, ¿no? Que son como confusiones o, digamos, errores que a veces pueden surgir con respecto a distintos temas. Con esta cuestión de la mujer en vida espiritual, o la mujer en ISKCON, o la mujer según el abordaje del Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam, digamos, ¿cuáles serían las grandes confusiones o los grandes errores que se han cometido en Occidente en el Bhakti Yoga? Uno o dos de estos grandes errores, no sé, los que ustedes crean que sea más como sobresaliente. Yo tengo uno en mente, Janaki, pero si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que, y eso es algo que he escuchado mucho de muchas mujeres, y es que, pues seguramente hay más, pero uno así que se me viene a la mente es que las mujeres no nos damos al estudio, ¿no? O sea, estamos y eso es real y lo hemos comentado. Dice, oye, pero ¿cómo vamos a terminar esto tan rápido si es que pues tengo que trabajar, cuidar a los hijos, la casa? Realmente el tiempo que le robamos a todos los demás deberes es muy escaso. Nuestras afecciones propias de salud, de nuestros servicios, pues quienes lideran programas en sus propias comunidades, o sea, el tiempo es muy escaso. Sin embargo, y aún así, cada vez más, y me incluyo, nos hemos motivado e inspirado a seguir esta recomendación de realmente estudiar y formarnos en estos temas y en general en la filosofía, ¿no? Entonces, cada vez más hay mujeres estudiando el Bhagavad Gita, el Bhakti Shastri, el Bhagavatam, ¿sí? Entonces, realmente, aunque se ha identificado como una falencia, también se ha inspirado y se ha motivado para que más y más mujeres estudien y aprendamos de estos temas, ¿no? Claro, o sea, resulta que la mujer no es menos inteligente que el hombre. Ahí tenemos una enorme confusión. Sí, no, realmente no, y no se trata de que seamos más o menos inteligentes, sino que tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Exacto. Pues sí, somos distintos. ellas, incluso en el libro muchas veces se menciona que, por ejemplo, hay casos en los que habían servicios editoriales, por ejemplo, en el BBT, que lideraban mujeres,
Claro. pero que de un momento a otro llegaba un devoto y, no, pues muchas gracias por su servicio, pero entonces ahora lo va a hacer esta persona y han tenido que volver a llamar a la mujer encargada porque pues hacía muchísimo mejor Funcionaba su bien, servicio. claro, Sí, funcionaba bien. funcionaba mejor. Y pues eso lo hemos visto en muchas situaciones. Entonces realmente no se trata de que seamos más ni menos, sino que tenemos diferentes capacidades, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Damayanti, usted, ese misconception que tenía preparado, ¿cuál es? Sí, me viene a la cabeza el tema de la protección a la mujer y de hecho les invito a leer un artículo también en la página web escrito por la ministra de Vaishnavi, Radha Dasi, que se llama ¿Qué significa protección? Y muchas veces se interpreta que proteger a las mujeres tiene que ver con medio que controlarlas, someterlas, ¿no? Limitarlas. Limitarlas y cuando entendemos mejor, de hecho en el Bhagavad Gita, en el 1.40, Prabhupada dice, ¿no?, en el significado que tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Entonces, miembros mayores puede incluir tanto mujeres como hombres. Claro. Y esto fue como un antes y un después para mí, porque significa que otras devotas, en este caso, por ejemplo, las discípulas de Prabhupada también pueden protegernos. Y cuando Claro. hablamos de proteger, ¿a qué nos referimos, verdad? Porque realmente, en última instancia, nadie nos puede proteger de todos los peligros, ¿no? Pero podemos entender que esta protección se refiere a proteger, o sea, el servicio devocional es lo que nos va a proteger a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que a las mujeres se las protege si se les facilita y se las incluye en el servicio devocional. O sea, si se les limitan sus prácticas religiosas, eso va contra la protección, ¿no? Claro, están desprotegidas. Están desprotegidas porque cuando la vida te da un golpe, ¿quién te va a proteger? Krishna, ¿no? El Bhakti es tu última protección. Y si no fortalecemos, fomentamos y facilitamos que las mujeres puedan cultivar y fortalecer eso, entonces, y además que no solo los hombres se lo pueden ofrecer, sino otras, ¿no?, mujeres también. Entonces, Claro, una mujer puede proteger a una mujer. Claro, exactamente. Una mujer protege a una mujer también. Tal cual. Y esto, no sé, lo pregunto a nivel de apreciación personal. No sé si hay un momento preciso donde todo esto comenzó o que podamos poner el dedo sobre algo en particular, pero ¿dónde hubo el cortocircuito? ¿En qué momento nos confundimos en estos temas? Porque las discípulas de Srila Prabhupada siempre hablan del amor de Srila Prabhupada y del respeto de Srila Prabhupada y de la motivación y de la inspiración de Srila Prabhupada, pero después al mismo tiempo veo que Prabhupada se fue del planeta y hubo como un cortocircuito o se corrió el eje con respecto a la percepción de la mujer. No sé, les pregunto, ¿en qué momento hubo esta desviación, ¿no? Donde antes aparentemente con Prabhupada en el planeta las mujeres estaban conformes, estaban bien, estaban en servicio, estaban protegidas y de repente quizás todo lo contrario? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué nos sucedió, digamos, como sociedad espiritual para que esto pasara? A mí se me viene a la cabeza una historia, porque empezó cuando Prabhupada todavía estaba aquí. Hay, por ejemplo, una historia que se me quedó grabada de Yadurani Shyamarani, ¿no? Después cuando se refugió en Narayan Maharaj. Y ella, por ejemplo, era una oradora excelente y Prabhupada la consideraba una de las mejores predicadoras. Siempre hay cartas en las que él resalta esta cualidad de Yadurani o Shyamarani. Claro. Pero, por ejemplo, en el Templo de Los Ángeles empezaron a prohibirle que diera las clases del Bhagavatam. Y cuando Prabhupada se enteró de esto, él se enojó mucho, le afectó mucho y dijo que por favor dejaran de inventarse cosas y que Yadurani debía seguir dando clases. Pero como él no estaba allí, él estaba en Hawái, ella, de alguna manera siguieron haciéndose lo imposible y al final ella desistió y bueno, Los Ángeles es conocido por ser un templo que todavía le falta... Difícil. Sí, le falta, tiene un largo camino para incluir a las devotas, de hecho todavía se ponen atrás en la sala del templo, a la hora del darshan, etc.
Pero entonces mi teoría es que a medida que ISKCON iba creciendo, Prabhupada no se enteraba, yo creo que ni del 80% de cosas que sucedían, y también debemos recordar que era gente muy joven, ¿no? Tenían todos menos de 30 años. Espiritualmente, pues ustedes saben, ¿no? Cuanto más estudian y más pasan los años, más maduramos, ¿no? Sí, Biológica y espiritualmente. sí, Entonces yo creo que fue una mezcla de ignorancia, de mala interpretación de los shastras y también de la inmadurez. influencia, inmadurez, y Claro. también pues de la cultura, ¿no? Que en general la cultura, sobre todo cuando comenzaron a ir a la India, empezaron como a adoptar prácticas así más excluyentes. No sé si, Jana, aquí si tienes una... Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en las ceremonias de fuego, Prabhupada era muy concreto, no demoraba más de 20 minutos una ceremonia Sí, de fuego, eran pero que muy a sencillos. medida que los devotos empezaron a ir más y más a la India, a construir templos en India, pues se le fueron añadiendo pequeños detalles y pues terminamos en ceremonias de fuego de De hora y media, hora y media 2 horas. tranquilo. Sí, sí, sí. Pero esto fue incluso estando Prabhupada todavía con nosotros, ¿no? Cuando Yamuna grabó Govinda, no lo querían aceptar en los templos porque era una voz de una mujer. Si no es porque él insiste en que sí tiene que escucharse esa canción todos los días, Claro, no sería así, ¿no? claro, tal cual. Pues yo pienso que también que eran muy jóvenes y la interpretación que hacían de la cultura más que de la filosofía ayudó a que se tergiversara. Y las mujeres, pues usted sabe que cuando se lucha contra la corriente, pues también se cansan, ¿no? Sí, es agotador. Eh, Prabhupada y motivó a Yamuna para que tomara sannyasi, e incluyó a muchas mujeres en el GBC, pero también presionadas por la mala actitud de sus hermanos espirituales, pues tenían hijos, tenían familias y decidieron no confrontar y no entrar en esta lucha. Cuando Claro. Pranada Prabhu acudió a Yamuna precisamente en los inicios para denunciar todas las abusos que estaban viviendo las mujeres, leí y recuerdo la respuesta de Yamuna y ella decía, no, es que yo no lo puedo hacer porque es que son mis hermanos espirituales y esto destrozaría mi corazón, y ella prefirió tomar distancia, ¿no? Y es totalmente entendible. Sin embargo, y aún así, ellas decidieron como hacer sentir su voz, y es también un poco la invitación que nos hacen a través del libro, ¿no? Claro. Encontrar nuestra propia voz y alzarla junto con otras mujeres para que pues la historia se conozca de otra forma y lo podamos construir de la manera. Siempre es como que yo siento que estamos tratando de cambiar lo que cambiaron, ¿no? Como que estamos Claro, tratando de ir a lo que Prabhupada claro. Volver al había, original. sí, recuperar lo que Claro, Prabhupada había instituido, nos llamaba por el nombre, a las mujeres se refería como Prabhu, o sea, son cosas que con el tiempo cambiaron y que ahora estamos tratando de ir claro. a esos orígenes, ¿no? Y retomar esa misión y esa relación que Prabhupada tuvo con sus hijas pues, espirituales. Qué bueno, qué bueno. Una consulta también me gustaría hacerles, tiene que ver quizás más con lo contemporáneo, las sociedades en las que nos estamos desarrollando, ¿no? Como actores sociales. Uno de los grandes temas que se está hablando en el mundo, en el planeta, a nivel mundial, es la cuestión de género. ¿Cómo atraviesa estas situaciones, estos planteos sociales, históricos de género, de mujer, en relación con el servicio que están haciendo ustedes, con Sadvisanga, con el libro, con esto que hablaba Jana aquí recién, de cambiar lo que cambiaron? ¿Hay un equilibrio, no hay un equilibrio? ¿Hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven? ¿Es un planteo, digamos, aceptan el planteo social o no aceptan el planteo social y se dedican 100% al abordaje espiritual, filosófico? ¿Cómo lo viven ustedes con mujeres? Porque no solamente es una charla que estamos teniendo ahora, en un espacio, digamos, del Bhakti, sino que si yo apago la computadora y salgo y voy a la esquina, es una charla que puedo tener con personas
que no son espiritualistas, porque digo, es un tema social hoy en día, la cuestión de género, la cuestión de la mujer y demás. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo incorporan? Si es que lo incorporan al servicio que están haciendo. Pues algo que creo que está muy claro es que Sadhvi Sangha busca la igualdad espiritual, ¿no? Me hace pensar en la frase de Vishaka Prabhu, que ahora es justamente la presidenta del Bhaktivedanta Manor, una de las comunidades así más importantes, y ella dice: Prabhupada nos instó a centrarnos en nuestra naturaleza espiritual y no en las cubiertas transitorias del alma. Entonces, yo esta frase la entiendo como que nuestra experiencia humana y nuestra experiencia espiritual están entrelazadas y no se pueden separar, ¿no? Entonces, por un lado, nos afectan culturalmente, socialmente algunos temas en nuestra comunidad Vaishnava, pero entendemos que el legado de Prabhupada era que todos tenemos las mismas oportunidades de servir, ¿no? Claro. Entonces, cuando se nos intenta negar por ser mujeres, ahí es cuando nosotros levantamos la voz, ¿no? Hubo hace poco... Ahí hay un problema, claro. Ahí hay un problema, porque predicamos tantísimo, somos almas espirituales, pero si tienes cuerpo de mujer, te voy a tratar como mujer, Claro. lo cual no tiene sentido. Entonces, cuando nosotras vemos que hay, por ejemplo, el año pasado hubo un sannyas, Rupa Raghunath, que... Argentino. Sí, que dio una clase en la que ofendió muchísimo a las discípulas de Prabhupada, ¿no? Contra todo el tema del Guru Vaishnava, Guru Vaishnavi, de mujer, ¿no? Entonces, en ese momento, personalmente quisimos denunciar, ¿no? Este ataque hacia las discípulas de Prabhupada y hacia las Vaishnavis en general. Pero por lo general, Sadhvi Sangha se centra bastante en conectar con las discípulas de Prabhupada y la igualdad espiritual. Personalmente, cada una pues tiene sus opiniones que no representan, ¿no? a Sadhvi Sangha, pero como digo también, Sadhvi Sangha no es un espacio de lucha feminista, sino de igualdad espiritual, pero estamos siempre alertas exactamente de cómo las situaciones sociales nos afectan como Vaishnavis. Claro, tal cual, entiendo. Madre Janaki, ¿usted, su percepción, su opinión? Bueno, pues como bien decía, no es algo que solamente trabajamos aquí, sino que de hecho ahora mismo yo puedo terminar y ir con mis hijos, ¿no? Y es un aporte también muy importante que tratamos de que nuestros hijos sean educados teniendo claro que todos tenemos igualdad de derechos espirituales, ¿no? Que debemos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa, que es en últimas el legado de Prabhupada y que debemos protegerlo. Entonces, aunque es un poco difícil querer cambiar lo que ya está instituido, pues por la cultura propia además de cada país, pues de cada comunidad, es una labor que es mejor hacerla que no hacerla, ¿sí? Es mejor lo que hacemos que lo que no hacemos. Aun cuando pues estamos expuestas a la crítica, a sentirnos juzgadas, pero tratamos de estudiar, de conversar, de compartir, de escuchar a las demás, de comentarlo para pues tener una estrategia pues procurando que sea muy asertiva, ¿no? Que no vayamos en contra o que no respondamos de la misma manera. Pero es algo que sin duda alguna podemos empezar a trabajar desde nuestras familias, con nuestros hijos y en las pequeñas comunidades en donde nos encontremos. Ya de ahí a que tengamos un cambio estructural más grande, pues va a tomar bastante tiempo. Sin embargo, y aunque no lo lleguemos a ver, pues siempre está pues la esperanza de que sí quede sembrada la semilla, pues cuántos años demoraron las discípulas de Prabhupada, las mujeres pioneras en realizar todo esto y aún se mantienen, ¿no? Su esfuerzo y su servicio no termina nunca. Claro, entonces, sí, importante que al menos haya un punto de partida, que podamos tener un inicio para charlar los temas.
es como ellas dicen, este libro, por ejemplo, es dejar la huella en la arena del tiempo, ¿no? Es dejar su marca y pues ahí también estamos trabajando para que los que vienen tengan acceso a esto también, ¿no? Claro. Una cosita también que me gustaría charlar con ustedes o que ustedes me cuenten, que lo hemos mencionado, ustedes lo han mencionado en la charla, tiene que ver con el Ministerio Vaishnavi, esto de que nuestra institución tiene, digamos, un espacio o un departamento específico dedicado al rol de la mujer en conciencia de Krishna. Quizás muchas devotas o personas que están viendo del otro lado ni siquiera lo saben, no lo conocen. Cuéntenme un poquito, cuéntenos a todos, ¿qué es esto del Ministerio Vaishnavi de ISKCON? Bueno, voy a mencionar brevemente que justamente ahora este año se cumplen los 25 años desde que se fundó el primer Ministerio Vaishnavi de la Mujer, y una de sus creadoras, Sudharma Prabhu, todavía está entre nosotras y hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre ella, aprender con ella, y se creó un poco a partir de un poco como no había como leyes prohibiendo nada a las mujeres, pero a la vez también había zonas grises. Muchas zonas grises. Claro. Entonces nació un poco a partir de la necesidad de apoyo, información, educación y acogimiento, y trabajan, bueno, hoy en día hay representantes en varios países. En Brasil está el Ministerio Vaishnavi, en Latinoamérica empezó y hubo un poco de resistencia por parte del liderazgo, entonces ahora mismo está un poco como en stand-by. Claro. Y la portavoz, digamos, del Ministerio Vaishnavi, Radha Prabhu, es una abogada formada en la Universidad de Harvard, muy inteligente y muy capacitada, y tiene mucha experiencia trabajando con violencia doméstica, intrafamiliar, etc. Entonces, es un espacio al que pueden acudir las Vaishnavis en necesidad de eso, de apoyo. Sí, hay países que lo requieren más, otros menos, y bueno, no sé si me estoy dejando información, Jana, aquí. Pues en lo personal y en lo que hemos accedido al Ministerio Vaishnavi un poco para que haga eco, ¿no?, de nuestras voces. Pues un caso puntual fue precisamente esta denuncia a este devoto Raghunath Swami, pues que tenía una actitud completamente negativa. Entonces para eso también acudimos al Ministerio Vaishnavi. Claro, tal cual. Y está bueno que está ese dispositivo para que las devotas puedan acceder a esto, ¿no? Y pues, aunque también es un poco triste y lamentable, porque de los ministerios de ISKCON es el que menos recibe apoyo económico, ¿no? Es el último, de hecho. Claro. Y pues las cifras son demasiado desalentadoras, que debería ser muchísimo más, porque está tratando de proteger la mitad, si no más de la mitad. Seguramente más de la mitad. De ISKCON. Sí, entonces ahí también pues se debe como hacer un poquito de hincapié, y a través de sus representantes en cada país, por ejemplo en México, que ya es en habla hispana, ya estamos, porque el Ministerio Vaishnavi es en inglés, ¿no? Radha Prabhu es de habla inglesa, entonces ya cuando ya llega a México, a través de sus representantes, entonces ya de ahí para abajo tenemos un poquito más de acceso a ellas, ¿no? Pues es como la oportunidad de tener un espacio de escucha en confianza, en confidencialidad, ¿no? Porque, pues como decíamos inicialmente, los casos de abuso, maltrato, de todo tipo de abuso se siguen presentando. Y sí es muy importante que todas las devotas tengan esa posibilidad y la oportunidad de sentir ese acompañamiento. Entonces, aunque se pudieran hacer muchísimas más cosas, seguramente si los recursos fueran más, o por lo menos equitativos, ¿no? Pues funciona en la medida de las posibilidades. Y pues con todo el trabajo voluntario de muchísimas mujeres. Qué bueno, qué bueno. Devotas, la verdad que les quiero agradecer
todo este conocimiento que nos están brindando, el tiempo que le han dedicado a nuestro proyecto aquí a Bhakti 360. Muchísimas gracias por sumarse. Estamos todos en países distintos, en zonas horarias distintas, así que sé que es difícil y le quiero agradecer la buena predisposición. Por favor, contactos o formas de ubicar a Sadhvi Sangha, de poder escuchar, de leer el libro de La Voz de las Mujeres. ¿De qué forma las personas que están del otro lado pueden interactuar con ustedes? Bueno, les invitamos a visitar sadhvisangha.com, Sadhvi con H después de la D, sí, sadhvisangha.com, donde van a poder encontrar charlas grabadas, libros, artículos. Se ha traducido hace poco también el libro en español, Srila Prabhupada, Vínculos de Amor, Srila Prabhupada y sus hijas. Estamos leyendo la biografía de Yamuna Devi. Estamos teniendo cada vez más acceso a este material, así que en la página web pueden encontrar estas cosas, y nuestro canal en YouTube que se llama Sadhvi Sangha Español, donde tenemos registradas más de 30 charlas traducidas al español. Y nada, allí pueden encontrar todo el material. Sadhvi Sangha no es para mujeres únicamente, estos espacios les invitamos a todo el mundo, a todas las personas, porque es la manera de conectar con estas devotas que entregaron tanto, ¿no? Y a las que le debemos tanto. Así que... Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, una vez más, muchas gracias, felicitaciones por todo este servicio que están brindando, pero antes de la despedida, primero quiero saber si quedó algo en el tintero. ¿Hay algo que ustedes quisieran decir con respecto al servicio que están brindando, al espacio que están desarrollando? Quizás algo que yo no pregunté y algunas como reflexiones finales o últimas palabras quieren aprovechar. Sí, bueno, lo primero es invitar a todos los devotos también a escuchar la voz de las mujeres. Cuando no escuchamos a las mujeres nos estamos perdiendo de escuchar la mitad de las voces de nuestro movimiento, ¿no? Y pues como a manera de reflexión personal, en estos días en uno de los encuentros una devota nos compartió una frase muy bonita, y es que decía que la distancia más larga del universo es la que hay de la mente al corazón, ¿no? Y que cuando nos reunimos y nos rodeamos de mujeres, pues siempre nos podemos acompañar, escuchar y atravesar ese camino pues de manera compasiva y sin sentirnos juzgadas, ¿no? Y sin negar nuestra naturaleza, además, que es muy valiosa para el movimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por esas últimas palabras, esa conclusión. Pero antes de la despedida, quiero conocer un poquito más de ustedes y hacerles la pregunta que le hacemos a todos los devotos que participan de este espacio. Conocer un poco cómo ustedes conocieron Conciencia de Krishna, cómo conocieron los devotos, cómo conocieron el Bhakti Yoga. Así que, madre, a ver, Damayanti, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo conoció usted a los devotos? Bueno, yo nací en una familia que ya practicaba Conciencia de Krishna desde los años 80 en España. Entonces tuve la oportunidad de crecer en una finca en España, se llama Nueva Brajamandala, donde hubo gurukulas y bueno, pasé muchos años, ¿no?, de mi vida viviendo la tradición Vaishnava de ir al templo, ver a las deidades, los festivales, etc. En la adolescencia, claro, quise explorar el mundo desde otros ángulos, pero siempre había muchas dudas existenciales y finalmente me mudé a Campina Grande, en Brasil, donde está el Instituto Jaladuta con Dhanvantari Swami, y ahí pude profundizar en la filosofía Vaishnava y fue transformador, porque una cosa es vivir, ¿no?, sentimentalmente, pero otra cosa es cuando ¡pum!, cae el conocimiento y toda la perspectiva del mundo y de la vida cobra mucho sentido. Y bueno, viví en un par de templos, en México, en Brasil, después tuve la oportunidad, me formé en counseling en Buenos Aires, viví 3 años. Sí, y bueno, ahora vivo en Estados Unidos, trabajo para una compañía de tecnología y tengo 2 hijas y bueno, hago servicio voluntario para Sadhvi Sangha y para Karuna Care Education, quien también lo lleva una discípula de Prabhupada, Rambaru Prabhu, y está dedicado al cuidado pastoral y a la educación
Qué bueno, sí. qué buena historia. Lindo, lindo. Y Janaki, ¿usted cómo conoció Conciencia de Krishna? Bueno, pues en esos mismos como despertares de la conciencia adolescente, me fui a vivir a una ciudad que quedaba al otro lado del país, en Cali. Yo vivo en el nororiente, esta ciudad es en el suroccidente, a estudiar sociología. Y estudiando sociología conocí a mi esposo, el que ahora es mi esposo todavía. Él estudiaba filosofía y pues simplemente coincidimos, ¿no? Cruzando una calle y ya luego coincidimos viendo unas clases, luego ya nos dimos cuenta que vivíamos en el mismo edificio, él ya era devoto y pues sí, yo digo que me conquistó con el Prashadam, ¿no? Pues Claro, una vida de perfecto. estudiante solo es bastante difícil la economía. Con un buen prasadam ya está, bajan toda la defensa. Sí, y allí pues conocí la comunidad en Cali, que es bastante grande, los festivales, Qué bueno. las visitas de los gurús, y ya hace 14 años va a ser de eso. Ahora pues ya no vivo allá, trabajo en una universidad pública de la ciudad como socióloga en el Departamento de Salud Pública y pues a través de la pandemia y con todo el trabajo virtual buscando algo más para asociarme de otra forma, llegué a Sabdi Sangha, que definitivamente cambió mi vida, ¿no? Fue como una forma más auténtica de vivir mi proceso espiritual. Realmente a mí el conocer a las discípulas de Prabhupada me hizo pensar como que yo también he vivido eso. Muchas de las situaciones que cuentan Claro. me han pasado, le han pasado a una amiga cercana. Y ver la resiliencia y la capacidad amorosa que ellas tienen de transmitir su conocimiento, realmente sí cambió como mi proceso espiritual en dos, ¿no? Qué bueno. Prabhus, muchísimas gracias por todo, gracias por este conocimiento, este tiempo, esta dedicación y por el enorme servicio que están haciendo para todos los devotos de ISKCON. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias por todo lo que han compartido el día de hoy. Gracias a ti Gracias. por invitarnos y gracias por el servicio que tú estás haciendo también, dándole voz a tantas personas de nuestra comunidad. Así que gracias. Muchas gracias. Hare Krishna, Gracias por devotas, la les mando un abrazo oportunidad. grande. Hare Cuídense. Krishna. Haribol. Hare Krishna. Haribol.